Hola, buenas. Vamos con el módulo 15 del CCNA1 que corresponde a la capa de aplicación. En este módulo vamos a hablar de la capa de aplicación. En primer lugar hablaremos de cuáles son las funciones principales. Después trataremos de hacer un breve paréntesis por lo que serían el funcionamiento de las aplicaciones punto a punto. Después hablaremos de los protocolos de correo electrónico y intercambio de páginas web. Seguidamente de los protocolos DNS y DHCP que utilizamos a diario para realizar las conexiones que tenemos en nuestras casas en Internet. Y por último, la transferencia de archivos. Bien, la capa de aplicación del modelo TCP/IP está asociada a las capas 5, 6 y 7 del modelo OSI. ¿Vale? Por tanto, realizan los protocolos de aplicación implementados en esta capa TCP/IP, realizan tareas de aplicación, presentación y sesión. ¿Vale? Esta capa es la interfaz entre lo que serían las aplicaciones utilizadas para comunicarse y todo lo que haya en la red subyacente, es decir, cómo se transmite la información. Por tanto, permiten esa unión entre lo que sería la propia aplicación y el envío de flujo de datos hacia Internet. Algunos de los protocolos que utilizamos pues, hoy en día, pues tenemos HTTP, muy utilizado, IMAP y SNMP, sí, para lo que sería el intercambio de correo electrónico, DNS es para la resolución de nombres y FTP y TFTP es para lo que sería la transferencia de ficheros. Si hacemos un poco una breve asimilación de cada una de las características de lo que son la capa del modelo OSI con respecto a lo que tenemos en las capas de aplicación del modelo TCP. El propio de la aplicación ya lo hemos comentado en la diapositiva anterior. Si habláramos de la presentación, sería dar formato a los datos de origen y así poder representarlos de manera compatible con lo que sea el dispositivo destino. Comprimir, en el caso de que sea posible, la información y después descomprimirla y cifrar los datos cuando corresponda. ¿Vale? En un extremo sería cifrar y en el otro sería descifrar esos datos. ¿Vale? Algunos ejemplos, pues por ejemplo, para la redundancia, pues los formatos de las imágenes, pues los JPEG, los PNGs, por ejemplo, las películas tipo MOV, MP4, MKV, ¿vale? Existen diferentes tipos de formas de poder representar, ¿vale? Y por lo que respecta a la capa de sesión, pues sería crear y mantener los diálogos entre las diferentes aplicaciones, ¿vale? Es decir, la capa de sesión al final lo que intenta es manejar el intercambio de información y, en cierta manera, representar o reiniciar sesiones que pues, puedan ser interrumpidas, que puedan ser vueltas a levantar, etc. A nivel de los protocolos de aplicación que funcionan sobre la playa de CPIP, pues tenemos varios, ¿vale? Y cada uno de ellos, pues por debajo va a utilizar un tipo de protocolo de transporte. Pues como ya hemos visto en el tema anterior o en el módulo anterior, pues por ejemplo, el sistema de nombres DNS pues utiliza TCP/UDP en el puerto 53. Lo que hace es, pues, en cierta forma, una tarea indispensable para nuestras comunicaciones, que es intercambiar nombres por IPs. ¿Vale? Ya hemos hablado en clase y también en varios ejemplos que nosotros, por ejemplo, cuando ponemos un nombre en la barra del navegador, pues eso realmente a nivel de paquete IP no significa nada. Es decir, nosotros no viajamos a través del nombre, sino lo que tenemos que hacer es viajar a través de una IP del servidor. ¿Y quién realiza esa tarea de asignación a nombres, a IPs y viceversa? Pues el servicio de DNS. ¿Vale? Por otra parte, tenemos la configuración de host, lo que sería el protocolo de HTTP, que también nosotros lo utilizamos a menudo en nuestra casa, en nuestras conexiones
aquí también en la universidad, es decir, hay un servidor que se encarga de darnos una dirección IP, una máscara, una puerta de enlace y un servidor DNS. Pues ese trabajo lo realiza el protocolo de aplicación de HCP. Y por último, lo que sería el uso más común que hacemos en cualquier conexión que tenemos nosotros diariamente, que es el uso del tráfico web, que utiliza el protocolo HTTP o HTTPS para lo que sería el intercambio de esa información. Uno, que sería el protocolo HTTP, pues funciona sobre TCP utilizando el puerto 80 y, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con HTTPS, es decir, añadiendo la parte de seguridad y encriptando la información, pues utilizaríamos el puerto 443 de TCP. Vamos a ver ahora lo que serían las conexiones punto a punto. En una red punto a punto, nosotros, pues bueno, principalmente estamos acostumbrados a utilizar lo que serían las arquitecturas cliente y servidor. Es decir, nosotros cliente lo que hacemos es querer consumir un recurso y el propio servidor es el que está escuchando las posibles conexiones de los clientes para poder dar esos recursos. ¿Qué es lo que pasa en una arquitectura P2P o de igual a igual? O punto a punto, como queramos denominarla, pues que los dos extremos hacen funciones de cliente y servidor. Es decir, que yo en un extremo puedo ser cliente consumiendo una información, pero a su vez también puedo servir otro tipo de información. ¿Vale? Un ejemplo que podríamos observar es, por ejemplo, la compartición de una impresora. Imaginaos que vosotros, pues vuestra impresora es una impresora con un cable USB y la tenéis conectado a un PC, ¿vale? Pues en cierta forma lo que podríais hacer es que ese PC, que en un principio es un cliente, pudiera actuar de servidor de impresoras, ¿vale? Y vosotros enviar cualquier tipo de impresión a una dirección IP, que sería una dirección IP que está escuchando el PC que está conectado a la impresora, y cuando reciba esa información, pues él la envía a través del puerto USB para que se pueda imprimir. ¿Vale? Pues bueno, eso es una configuración de una red P2P más o menos bastante sencilla y que permitiría pues, tener un sistema de impresión sobre IP pues manejando los recursos que podamos tener en casa. Otro tipo de arquitecturas o de aplicaciones P2P pues, pueden ser lo que son las aplicaciones eh, de mensajería, ¿vale? Inicialmente, pues bueno, por ejemplo, Skype era un servicio basado en P2P, ¿vale? Ha evolucionado y al final, pues bueno, existe una arquitectura mixta, pero existe un servidor que sí que tiene una gran potencialidad dentro de la arquitectura nueva de Skype y por tanto ya no se considera como una arquitectura P2P, pero lo que eran sus inicios, pues era una arquitectura P2P donde pues tanto cliente como servidor se hacían en la propia máquina y pues eras capaz de consumir información y también de entregar información, ¿vale? Para hacer así un símil, pues tú consumías el vídeo que te daba un compañero, pero al mismo tiempo tú servías tu vídeo para que lo consumiera ese compañero o compañera. Bien, en las arquitecturas P2P también existen un tipo de arquitecturas muy conocidas que son las redes P2P de descargas de archivos, ¿vale? Sobre todo, pues hoy en día la más conocida es los torrents o la red BitTorrent, que lo que permite, bueno, es que los diferentes usuarios que están conectados a dicha red, pues hagan de clientes y servidores de los archivos que se comparten. ¿Vale? De alguna forma, pues bueno, no vamos a entrar en detalle de cómo se realiza, pero tanto un usuario puede hacer tareas, es decir, de entrega de partes de un archivo, como también puede consumir esas partes para poder disponer de un archivo final. Vamos a hablar ahora de lo que es los protocolos web y de correo electrónico. El protocolo de transferencia de información a través de la web
Es un protocolo muy utilizado y es bastante sencillo, ¿vale? Es un protocolo basado en mensajes de pregunta y respuesta. Este tipo de protocolo, el protocolo HTTP, pues bueno, el primer paso que se realiza es desde el cliente abrir un explorador y indicar una URL. En esa URL, pues bueno, hay una parte que indica lo que sería el protocolo, que sería lo que podemos visualizar aquí, ¿vale? Por una parte tendríamos lo que sería el propio protocolo en sí, ¿vale? Por otra parte tendríamos el servidor, ¿vale? Que es un nombre, pero al final eso será una IP, y por otra parte será el archivo que queremos consumir, ¿vale? Eso es lo que corresponde a la información que nos da una URL. Una vez se dispone de esa dirección, cuando le damos intro, pues bueno, lo que se realiza es primero una conversión del nombre a una dirección IP. Una vez que se tiene esa dirección IP, pues se envía una solicitud GET al servidor solicitando el archivo que se ha pedido, que en este caso sería el index.html. El servidor, cuando recibe ese mensaje, contesta con un mensaje de respuesta indicando, pues bueno, que la información, pues que un OK, es decir, pues que te la voy a enviar y a continuación te envío dicha información, ¿vale? Como podéis ver en el mensaje de contestación de OK, pues bueno, a partir de aquí tendríamos lo que es el fichero HTML, ¿vale? Por último, el paso 4 que sería, pues una vez llega ese fichero al cliente, el navegador lo representa, ¿vale? Lo representaría en el propio explorador y en el cual ya podríamos visualizar toda la información que posee esa web. Existen diferentes mensajes que utilizan los protocolos HTTP y HTTPS, ¿vale? Que serían pues, los mensajes de GET para solicitar datos por parte del cliente y los servicios de POST y PUT que permitirían, en este caso, enviar datos desde el cliente a el servidor, ¿vale? Por ejemplo, pues cuando rellenamos un formulario o lo que sea, pues a través de estos métodos podemos enviar esa información a lo que sería el propio servidor. Deciros que entre HTTP y HTTPS, pues bueno, lo que me permite HTTPS es poder securizar lo que es la conexión y por tanto que todos los datos vayan cifrados, ¿vale? Esto es muy importante y hoy en día está llegando a ser un estándar en casi todas las páginas web, ¿vale? Es decir, cada vez más se pide que se implemente el protocolo HTTPS para así dar mayor seguridad a los usuarios finales. Los protocolos de correo electrónico, pues bueno, el correo electrónico ya sabemos todos lo que es decir, una forma de intercambiar información entre diferentes usuarios que lo que permite en cierta forma es enviar, guardar y recuperar mensajes a través de la red, ¿vale? Para ello, pues bueno, esos mensajes están almacenados en diferentes servidores y existen dos protocolos, bueno, dos o tres protocolos, ¿vale? Vamos a hablar de tres. Un protocolo para enviar el correo, es decir, desde el cliente hasta el servidor para enviar ese correo, ¿vale? Lo que sería el envío, que sería el protocolo SMTP. Y después lo que tendríamos los correos de descarga, ¿vale? Es decir, para poder recibir el correo, que tendríamos IMAP o POP3, ¿vale? El protocolo IMAP es un protocolo que permite que la información esté en el servidor, ¿vale? Y IMAP lo que hace es que esa información se descarga en el cliente y se borra del servidor de correo electrónico. Bien, el primer protocolo, ¿vale? El protocolo que me permite el envío del correo electrónico, ¿vale? Pues bueno, es el protocolo SMTP, como ya hemos dicho, y lo que disponemos es que nuestra empresa o nuestro proveedor de correo dispone de un servidor que está implementando este tipo de protocolo,
¿vale? Y lo que se hace es, primero se establece una conexión con el servidor, se redacta el correo, se envía ese correo y se mantiene en el servidor SMTP. Este servidor se conecta con con los diferentes servidores destino, es decir, hacia dónde va ese correo, ¿vale? A través de lo que es el dominio, pues puede llegar al servidor de correo de ese dominio y entrega ese correo a lo que sería el servidor de tu propio dominio, ¿vale? Que sería este que vemos aquí, ¿vale? Este servidor sería el servidor propio de nuestro dominio. Y una vez se tiene aquí, ya será cuando el cliente se conecte a dicho servidor, el recibir el correo, ¿vale? Y ese correo se podrá recibir o bien a través del protocolo POP3 o a través del protocolo IMAP, que veremos. Bien, en el caso de que queramos transferir ese correo a lo que sería el cliente, y una vez ya transferido, que se elimine del propio servidor de correo, utilizaríamos el protocolo POP, ¿vale? El protocolo POP permite hacer eso, es decir, el envío de la información desde el servidor a nuestro cliente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, que hay veces que eso, pues, o bien no lo hacemos o bien no lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues depende del cliente de correo. Si estamos utilizando un cliente web, pues claro, realmente estamos visualizando el correo, no lo estamos recibiendo en nuestro computador, sino lo estamos visualizando a través del navegador web. O bien queremos mantener ese correo en lo que sería el servidor de correo porque pensamos que allí está más seguro, ¿vale? Pues en ese caso utilizaríamos el protocolo IMAP, ¿vale? IMAP es un protocolo que lo que permite es descargar de forma local la información, pero sin quitarla del correo, ¿vale? Y mantener una comunicación con el receptor, que en el momento de que el receptor indique que ese correo se quiere borrar, pues sí que se borrará del propio servidor, ¿vale? Entonces, se necesita una sincronización entre cliente y servidor a la vez de utilizar, cuando se utiliza IMAP, porque cuando el cliente decide hacer algo es cuando se hará, ¿vale? Y no como el POP3, que nada más te conectas, se te hace una descarga de todos los correos electrónicos y se borran de su base de datos. Bien, ahora vamos a hablar de lo que serían los servicios de direccionamiento IP. En primer lugar, como ya hemos comentado, uno de los servicios más importantes que utilizamos en nuestras comunicaciones diarias es el servicio de nombre de dominio, ¿vale? Ya hemos hablado varias veces de cómo funciona esto y por tanto no vamos a hacer mucho más hincapié, sino simplemente indicar que nosotros estamos acostumbrados a utilizar nombres, pero en Internet no se viaja con nombres, se viaja con IPs y por tanto tiene que haber un servicio que me haga esa traducción entre nombres y IPs. Para ello está el servicio de DNS, ¿vale? El servicio de DNS lo que hace es preguntar a un determinado servidor o a un conjunto de servidores que un nombre de un dominio a qué IP corresponde, ¿vale? Una vez ya se tiene esa IP de destino, pues se empaqueta o se introduce en el paquete IP y ya la información puede viajar a su destino. El servidor DNS lo que hace es almacenar distintos tipos de registros, ¿vale? Que lo que hacen es permitir resolver esos nombres, ¿vale? Algunos tipos de registros que se utilizan son los siguientes, pues los registros tipo A, que sería una dirección de IP versión 4 normal, de terminal, el tipo NS, que sería un servidor de nombres, ¿vale? El 4 veces A, que sería una dirección IPv6 de tipo final, y el MX, que sería un registro intermedio de correo, ¿vale? Cuando un cliente pues, realiza una consulta, pues simplemente el proceso de DNS lo que hace es observar primero sus datos. En el caso de que él no posea esa información, pues preguntará a un servidor de DNS de capa superior, ¿vale? Para ver si tiene esa información. Si ese no la tiene, si la tiene, contestará y por tanto la enviará al cliente.
y en el caso de lo que no tenga irá a otro servidor DNS superior, ¿vale? Está basado siempre en preguntas-respuestas, ¿vale? Es decir, preguntas-respuestas. Y también, bueno, existen algunos registros que apuntan a entidades superiores que se llaman autoridad para que estas entidades denominadas autoridad son los que tienen una base de datos global de todos los nombres y a qué direcciones IPs corresponden. Realmente se sigue una arquitectura jerárquica, como podéis observar, donde existen diferentes niveles y un servidor DNS, pues primero preguntamos al local, si el local no lo posee, pues preguntamos a uno de nivel superior y así hasta llegar a un root level domain, que sería un servidor que posee toda la información y por tanto podría resolver dicha dirección, ¿vale? Lo importante es que nosotros pues intentemos siempre obtener cuanto antes esa información, porque de alguna forma lo que hacemos es minimizar el tiempo de respuesta, ¿vale? Por tanto, siempre que se haga alguna consulta a esos rule levels, pues bueno, esa consulta después se almacena durante un tiempo en nuestro servidor DNS local, ¿vale? Un comando que utilizamos en la primera práctica y que también trabajamos bastante con él fue el NSLOOKUP, que lo que permitía es, pues bueno, o bien a partir de un nombre obtener la dirección IP, o bien a partir de una dirección IP también obtener el nombre, ¿vale? Por tanto, lo que hace es manejar información del servidor DNS para poder realizar esas traducciones entre nombre y dirección IP. Y después tenemos lo que sería la configuración dinámica de host, el DHCP, ¿vale? El servicio de DHCP, pues bueno, ya también hemos hablado bastante a lo largo de la asignatura, que es un servicio que permite la configuración automática de los dispositivos finales y al final está basado también en una petición, una respuesta y una aceptación de la respuesta, ¿vale? Como ahora veremos. Este tipo de protocolo es un protocolo de nivel superior, mejor dicho, de nivel de aplicación, y existe una versión para IP versión 4 y una para IP versión 6. ¿Vale? Normalmente, pues para IP versión 4 lo que se entrega es una dirección IP, una máscara, una puerta de enlace y un servidor de DNS. ¿Vale? En el caso del servicio de HTTP versión 6, pues bueno, lo mismo, lo único es que no se suele proporcionar la dirección de la puerta de enlace, ¿vale? Porque se obtiene a través de el router discovery que hablamos de los paquetes de ICMP versión 6, ¿vale? Entonces el resto también se obtendría. Aquí estaría cómo funciona ese servicio de DHCP, es decir, un cliente que quiere obtener esa información envía un DHCP Discover, el servidor recibe esa petición y lo que hace es una oferta donde se ofrece una concesión durante un tiempo de unas direcciones IPs y de la información de direccionamiento que se requiera. Después, si estamos de acuerdo, enviamos un DHCP request y el servidor envía un DHCP ACK para confirmar que esa oferta es válida. En el caso de utilizar DHCP versión 6, pues tenemos mensajes similares, pero se han cambiado los nombres y tenemos un solicit, un advertise, un information request y un replay, ¿vale? Pero la forma de realizar esa petición es la misma, ¿vale? El cliente pregunta, haciendo una solicitación, el servidor responde con un advertise, la información que es recibida se hace un request y después se contesta con un OK. Por último, tendríamos los servicios de compartición de archivos. Este tipo de protocolos que permiten el intercambio de archivos, lo que hacen es permitir transferencias de datos entre un cliente y un servidor.
FTP es uno de ellos, ¿vale? Y lo que permite es eso, es poder intercambiar datos y ese tipo de protocolos lo que hace es establece una conexión para el control de la transferencia y otra conexión para la transferencia en sí, ¿vale? Entonces, el primer paso es que el cliente establece la primera conexión para controlar el tráfico a nivel del puerto 21, ¿vale? Y el siguiente paso es establecer la segunda conexión en el puerto 20 para transmitir la información. Una vez establecidas esas conexiones, pues los datos pueden ir bien del cliente al servidor como del servidor al cliente, ¿vale? Por tanto, no existe en este caso la dirección de la comunicación, sino que se puede establecer en ambas direcciones. Y una vez ya tenida ese intercambio de información, pues ya podríamos, una vez terminado, finalizar la conexión a nivel de transporte, ¿vale? Bien, después también tenemos el servicio SMB, que es el bloqueo de mensajes del servidor, que es un protocolo cliente y servidor también para compartir archivos, ¿vale? En este caso, pues bueno, permite funciones extra que no disponía el FTP, como es iniciar, autenticar y terminar sesiones. También permite controlar el acceso a unos archivos y a unas impresoras, es decir, hay algunos valores para indicar accesibilidad mayor o menor, y después se permite el enviar y recibir mensajes de un dispositivo a otro, ¿vale? La principal diferencia con FTP es que los clientes establecen una conexión a largo plazo con los servidores, ¿vale? Bien, como resumen, pues ¿qué hemos visto en este módulo? Bueno, hemos hablado de diferentes cosas a nivel de aplicación. En primer lugar, lo que es la unión entre la capa de aplicación del modelo TCP/IP con las capas superiores de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Después hemos hablado del modelo cliente y servidor y el modelo P2P como diferentes tipos de intercambiar o posibilidades para intercambiar información. Hemos tratado el protocolo HTTP y los protocolos de intercambio de correo electrónico como son SMTP, POP y MAP. Después hemos hablado del DNS y del DHCP y finalmente hemos hablado de lo que sería la transferencia de archivos a través de los protocolos FTP y SMB. Algunos términos que se han utilizado, pues, bueno, nivel de aplicación, nivel de sesión, presentación, modelo cliente-servidor, modelo igual-igual, HTTP, HTTPS, GET, POST, PUT, DNS, DHCP, FTP, etc. ¿Vale? Como veis, diferentes términos que a lo largo de toda la asignatura pues, hemos ido hablando también de ellos. Bueno, y con esto terminaríamos lo que sería el módulo de la capa de aplicación y espero que os haya gustado. Gracias por atender.